Muy buenas a todos. Estamos una vez más con el doctor Fernando Sarrais y hoy nos va a hablar acerca de un tema muy interesante que es de la importancia de ser positivos, pensar y hablar en positivo y también la importancia de hacer sentir bien a las personas con las que interactuamos. Una de las mejores maneras que tenemos de sentirnos bien con nosotros mismos es precisamente hacer sentir bien a las personas con las que tratamos. Bienvenido, Fernando, y muchas gracias por estar aquí cuando quieras. Encantado de estar con vosotros. Bueno, pues sí, el ser humano es un ser social. Necesita la relación con los demás, necesita querer y ser querido. Pero es muy difícil ser querido, recibir cariño, que lo necesitamos para ser feliz, si no somos unas personas valiosas, estimables, positivas, ¿no? Las personas malas, las personas negativas reciben rechazo o la gente se aleja de ellos porque generalmente hacen sufrir. Las personas malas hacen sufrir, tratan mal a las personas, o engañan, o se aprovechan o manipulan, y las personas negativas pues transmiten negativismo. Y el negativismo significa producir emociones y sentimientos negativos, que son negativos porque hacen sufrir el miedo, la ira, la vergüenza, los celos, la envidia, el odio, el rencor, todas las emociones y sentimientos, el sentimiento de culpa, el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de fracaso, todos los sentimientos y emociones negativas hacen sufrir en sí mismos y también impulsan a actuar negativamente, que hacen que la persona sea todavía más negativa y se produzca un círculo vicioso de negativismo. Entonces, es importante estar atento, cada persona tiene que estar atento, cómo piensa, cómo habla y cómo se comporta en la vida social, para no destilar negativismo que hace sentirse mal a los demás. Hemos hablado alguna vez, fuera de cámara, de la idea de hacer magia blanca y magia negra, socialmente, ¿no? Todo el mundo quiere hacer sentir bien a los que quiere y por eso invita a comer, invita a tomar café, regala, para que se sientan bien los demás. Y a veces todos esos modos de hacer sentir bien a los demás requieren un coste económico, ¿no? Una comida, los cafés, los ramos de flores a las mujeres, que es típico, o invitar a comer, o regalar un reloj, etcétera, ¿no? A los pequeños también se les regala muchas cosas, chucherías o juguetes, etcétera, para que se sientan bien. Y haciéndoles sentir bien a esas personas, generar en ellos un fenómeno que se llama de correspondencia afectiva, es decir, que nos quieran, porque si nosotros les demostramos con esos detalles materiales que les hace sentirse bien, que les apreciamos, ellos nos corresponden. Entonces, hay una relación bidireccional de cariño y de afecto. Bien, pero hay una cosa que no cuesta dinero y que es relativamente sencilla, que es las palabras. Las palabras, el lenguaje, puede hacer sentir muy bien a las personas y puede hacer sentir muy mal a las personas. Los insultos, las ironías, las burlas, las críticas, a través del lenguaje puede hacer sentir muy mal a los demás. Puede hacerles sentirse humillados, despreciados, burlados y hacer sufrir. Y ese sufrimiento deja unas huellas en la afectividad de la otra persona muy profundas, que provocan un distanciamiento de la persona que ha provocado esas heridas. Por otra parte, las personas que hacen sentir bien a través del lenguaje, con alabanzas, valorando las cosas que dicen los demás, apoyándolas, dándoles la razón o diciéndoles cosas agradables, hacen sentirse muy bien, y eso yo lo llamo magia blanca, hacer sentir bien a los demás, magia blanca. Es verdad que hay que saber
Hay que saber qué es lo que hay que decir para que se sientan bien los demás. Y eso requiere la empatía, ¿no? Ponerse en el lugar de los demás. Que de alguna manera también en el lenguaje vulgar hay un dicho que es: no hagas o no digas a los demás lo que no quieres que hagan o te digan a ti, ¿no? O trata a los demás como quieres que te traten a ti. Entonces eso ayuda a ponerse en el lugar de los demás. Y entonces tenemos una semejanza, los seres humanos, en el funcionamiento mental, y sabemos que si nos insultan o nos critican o se ríen de nosotros o se burlan de lo que hemos dicho, nos vamos a sentir mal. Pues nosotros también sabemos que eso les ocurre a los demás. Bien, uno puede decir, bueno, pues, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque las personas que hacen sentir bien a los demás de modo habitual siempre están rodeados de personas, porque la gente quiere sentirse bien. Y entonces son personas que siempre tienen alrededor gente que se siente bien y que en agradecimiento les hacen sentirse bien a ellos. Es decir, les demuestran cariño. Son queridos. Las personas positivas que hacen sentirse bien a los demás producen agradecimiento y producen reciprocidad en el cariño y en el buen trato. Y las relaciones sociales se hacen buenas, positivas, y es agradable. ¿Cuántas veces las personas son conscientes de que los buenos momentos que uno pasa son esos momentos en los que está con las personas que quiere y que le quieren? La familia, que no siempre hay buenas relaciones en la familia, y muchas de las causas de las malas relaciones en la familia es porque se dicen cosas que hacen mucho daño. Yo suelo decir en plan de broma que a mí me gusta ir, a veces me invitan a comer y que me gusta ir de visita. Yo quiero ir siempre de visita, porque a las visitas se les trata muy bien, se les dice cosas muy agradables, se les escucha. En cambio, cuando ya es algo habitual, cuando ya forma parte del grupo, de la familia, hay confianza. Cuando hay confianza, se empiezan a decir cosas que no son tan agradables. Y a veces yo he sido testigo, ¿no?, de familias que cómo se tratan entre ellos, cómo se conocen los defectos y cómo se meten el dedo en la llaga, ¿no? Y cómo se lanzan cuchillos verbales de unos a otros. Porque hay confianza, ¿no? Y entonces se puede decir, como hay confianza, cosas que no se dicen a los de fuera, a los extraños, a los de visita, ¿eh? Y es una pena, ¿no? Porque esa confianza lleva a decir cosas negativas que hacen sentir mal a los de la propia familia, a los que me tienen que querer, a los que tengo que querer. Entonces es muy importante estar muy atentos a eso, ¿no? Entonces, para hacer sentir bien a los demás de modo habitual, incluso cuando uno se siente mal. Hay que tener un hábito muy arraigado para que voluntariamente uno trate bien a los demás, aunque yo me sienta mal conmigo, por lo que sea, ¿no? Porque al hacer sentir bien a los demás, yo me voy a sentir bien. Todo el mundo se siente bien haciendo sentir bien. Por eso la gente regala, por eso la gente invita, ¿no? Por eso la gente dice cosas agradables, piropos o alabanzas, ¿no?, para que se sientan bien. Entonces, cuando yo hago sentir bien a los que quiero, yo me siento bien. Y si yo originariamente me sentía mal, pero por hábito hago sentir bien a los demás, me voy sintiendo mejor. Y es como un antídoto para mi malestar psicológico. Porque si no, me siento mal, y como me siento mal, me siento triste, me siento enfadado, me siento avergonzado, me siento humillado, me siento fracasado. Sentimientos negativos. La tendencia de la afectividad negativa es a tratar mal a los demás, para que los demás también se sientan mal. Se cumple lo de mal de muchos, consuelo de tontos, porque no es de la inteligencia, es de la afectividad, que no quiere sentirse solo en el sufrimiento. Porque sufrir y sentirse solo, como sentirse solo hace sufrir, se sufre el doble, se sufre al cuadrado. Y entonces la tentación es hacer sufrir a los demás. Pero cuando yo hago sufrir a los demás, sobre todo a los que me rodean, que son mis amigos, compañeros o familiares, me voy a sentir culpable, me voy a sentir mal conmigo mismo. Entonces voy a aumentar mi sentimiento de malestar. Y se crea ese círculo vicioso que acaba en el negativismo más extremo, ¿no? Entonces, tener ese hábito de hacer sentir bien y evitar a la par,
a la par, evitar hacer sentir mal. Incluso cuando me hayan hecho sentir mal a mí. Hay gente que dice, pero ¿no ves cómo te trata? Trátale tú mal. Pero ¿por qué voy a tratarle mal porque me trata mal? Me voy a hacer como él. Voy a ser como él, una mala persona. Y yo no quiero ser como él. Él me está obligando a ser como él, mala persona. Porque si me trata mal y hay que tratarle mal, me hago malo como él. Yo no quiero ser como él. Yo quiero ser como yo quiero ser. Y yo no quiero ser una mala persona. Yo no quiero ser una persona violenta, crítica, irónica, negativa, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante estar muy precavido, no solo para hacer sentir bien a los demás de modo habitual, con las palabras, sino no hacer sentir mal a los demás, que es hacer lo que yo llamo magia negra, hacer sentir mal a los demás. Que cuando es un hombre se suele decir que es un puñetero, ¿no? Y que cuando es una mujer se le suele decir que es un poco bruja, ¿no? Porque hace sufrir a los demás. Entonces, si uno se acostumbra a eso, se acostumbra a hacer sentir bien a los demás y hacer sentir bien hace sentir muy bien a la propia persona. Y por lo tanto es como un antídoto permanente de todo lo que nos hace sentir mal. Y acabamos siendo unas personas que nos sentimos bien y el sentimiento es lo que hace a las personas positivas. Positivo y negativo significa afectividad positiva y la afectividad positiva es paz y alegría. Y afectividad negativa son las emociones negativas, ira, tristeza, sentir envidia, sentir celos, miedo, vergüenza, rencor, odio, sentimiento de inferioridad, sentimiento de culpa, sentimiento de desesperanza, todos los sentimientos negativos. Pero para eso, aparte de la voluntad de querer tratar bien a los demás y de no tratarle mal, es necesario el pensamiento. Aprender a pensar en positivo. Es muy difícil pensar en negativo y, por lo tanto, sentirse negativo, porque el pensamiento provoca emociones. Y hablar en positivo. Es casi un conflicto psicológico. Pensar negativo, sentirse negativo y hablar en positivo. Es muy difícil. Es como hacer un salto triple mortal, ¿no? Muy difícil. Es mucho más fácil pensar en positivo, entonces sentirse positivo y hablar en positivo. Eso sería una unidad interna, ¿no? Una coherencia interna. Para eso es importante esforzarse con la voluntad en quitar de la cabeza rápidamente, quitar de la conciencia, la cabeza es la conciencia, quitar de la conciencia todo lo negativo. Lo que percibo negativo, hay gente que se dedica a leer cosas negativas continuamente. Pues si lee cosas negativas, va a pensar cosas negativas, se va a sentir negativo y va a hablar negativo. Procura no leer demasiadas cosas negativas, procura no mirar los ejemplos negativos, procura no recordar las cosas negativas. Hay gente que le encanta regodearse en las cosas que han pasado mal, las cosas negativas que han ocurrido, ¿no? Una especie de mentalización o de preparación negativa para el futuro negativo, para que me pille entrenado, ¿no? Y si no ocurre lo negativo, voy a sufrir, ya estoy negativo, ¿no? Entonces, controlar la conciencia, eso que entra de la memoria, cosas negativas, de la infancia o de lo que me han dicho un amigo o lo que me ha pasado, o la multa que me han puesto. Hay gente que le pone una multa y está todo el día con la multa en la cabeza. Y entonces enfadado y quejándose. Entonces, lo negativo. Y luego imaginarse cosas negativas. Hay gente que está continuamente imaginándose que le van a echar del trabajo, que va a coger el COVID, que le va a dejar su mujer, que su hijo va a empezar a fumar porros. Entonces, va anticipando lo negativo. Eso es negativo. Y por lo tanto va a hablar de eso. Sí. Y va a hacer sentirse mal a los demás. Esto, yo creo, en este sentido, para mí y para mi audiencia, de hecho, que estamos, digamos, somos muy críticos, estamos viendo constantemente pues, las noticias, vemos un poco las noticias, que casi siempre las noticias que son más virales, digamos, todas tienen una parte negativa, es decir, las noticias que más visibilidad tienen en medios y en redes sociales, pues siempre son noticias muy criticables, muy criticadas. Y de hecho, pues como digo, ¿no? En mi nicho ahí en YouTube,
Pues hacemos mucho esto. Yo me doy cuenta de lo que estás diciendo. Muchas veces uno acaba también formando parte del problema al verlo todo, digamos, desde una perspectiva crítica, ¿no? Pero por otra parte, ¿cómo compaginas, digamos, este querer ver lo positivo, ser positivo, hacer lo positivo, aceptando pues la parte, digamos, más oscura de la realidad que también existe, que no podemos decir que no? Por ejemplo, tú en tus charlas, pues a lo mejor no tendrás una intención de herir, pero a lo mejor algún oyente, al ser tus palabras pues sinceras, pueden herir también, al ser crítico, al decir, pues tenemos una sociedad que está, pues, lo que sea. Esto es crítico también. Y esto puede dañar. O sea, ¿cómo lo compaginamos esto? ¿Cómo lo compaginamos? Nuestra intención es positiva, pero ¿qué hacemos? Entonces, hay dos cosas. Uno puede hablar de las cosas negativas y puede hablar para informar, y puede hablar para dañar, Es decir, que uno puede decir a una persona pues que es muy pesada o que no sabe escuchar y tal, pero para ayudarla a la persona. En cambio, hay gente que le puede decir, es que eres un pesado y eres un rollo de tío, ¿no? Es decir, hay que estar un poco al tanto, ¿no? Yo me acuerdo, me viene a la cabeza, no sé si servirá, pero ahora las cosas han cambiado mucho, ¿no? Pero yo ya me he hecho un poco mayor, ¿no? Y yo he visto a veces cuando yo era pequeño a una madre con la zapatilla dándole en el trasero a uno de sus hijos, ¿no? Dándole, y el niño riéndose. Pues porque una madre puede dar con la zapatilla a su hijo, pero sabe que le quiere tanto y que le está dando eso porque se ha portado mal y le quiere dar. Y en cambio, una mirada de un padre a un hijo, una mirada, un gesto, puede hacer mucho más daño que la zapatilla de su madre. Porque a veces a los padres les cuesta querer a sus hijos, ¿no? Es decir, cuando uno dice cosas negativas para ayudar a mejorar a las personas, y lo dice con cariño, lo dice por mejorar, no hace tanto daño como que lo dice para humillar, para despreciar, para etcétera. Creo que hay una diferencia, ¿no? Entonces, uno puede hablar de algunas cosas negativas, pero no para hacer daño a los demás, sino para informarles de los peligros que hay. Entonces, yo creo que la importancia es evitar la actitud en el lenguaje y en los gestos de hacer daño. Yo a una persona le puedo decir que me parece que eso no es del todo correcto para sacarle del error, o le puedo decir, estás equivocado, eso es así, eso es una tontería. Puedo decirle de una manera para humillarle. E incluso delante de los demás, porque se lo puedo decir cuando ya no hay nadie presente, a solas, para corregir, para ayudarle a salir del error, para que mejore, no para humillarle. Si lo digo delante de los demás y se lo digo con un tono de humillación, le voy a hacer mucho daño. Es decir, la idea es no solo no decir lo negativo, sino no utilizar lo negativo para hacer daño. Para hacer daño. Hacerle daño a veces porque me ha hecho daño a mí. O porque yo estoy sufriendo y quiero que él también sufra para que me acompañe en el sufrimiento, pero quiero que sufra. No quiero ayudarle a corregir la que mejore, sino que sufra. Entonces, es la violencia social que hay en la sociedad. Hay mucha violencia. Ahora la muerte de Samuel, etc. Hay violencia física. Aquí el otro día me decía una paciente que en su pueblo, que es un pueblo al lado donde vivo yo, donde estoy trabajando, pues los jóvenes quedan los fines de semana para pelearse, para pegarse. Entonces hay una gran tensión por las noches. Entonces hay violencia porque hay frustración en la sociedad. Y cuando la gente está frustrada porque está sufriendo, tiene ira y la ira engendra violencia. Y siempre se busca un chivo expiatorio o se busca un grupo de débiles para el bullying o el mobbing, para hacer daño. Y entonces liberar la ira provocada por la frustración de haber sufrido el confinamiento, haber sufrido que he suspendido ahora los exámenes, o haber sufrido y estoy frustrado. Y quiero que los demás también sufran, pero digo cosas y trato para... Entonces, la violencia social física, la violencia social verbal. Basta con ver la situación política de España. A mí, es decir,
es una pena, ¿no? Que los políticos siempre, cuando de un grupo se habla del otro, siempre se dicen cosas negativas para hacerles daño. Es decir, todo lo hacen mal, son unos no sé qué, todo. Siempre están atacándose, siempre se están haciendo daño. ¿Por qué no se puede decir, estos señores han hecho tal cosa positiva? Eso es una cosa positiva. ¿Por qué no se puede decir lo positivo de los demás? Para que sigan haciéndolo. Para que sigan haciéndolo. Es muy importante que los padres digan a sus hijos las cosas buenas que tienen sus hijos, para que sepan que tienen algo bueno y no lo pierdan. Es una joya. Si nadie les dice que tienen algo bueno, que tienen una sonrisa encantadora, que son muy positivos, que son muy, muy generosos, que son muy sinceros, que son muy naturales, nadie les dice eso, pensarán que eso no es valioso o ni siquiera sabrán que tienen algo valioso y dejarán de hacerlo y lo perderán. Es una joya que se pierde. Pero tienen que saber que tienen una joya. Es verdad también que tienen que saber que tienen algunos defectos para que los eviten. Pero hay que decírselo para que los eviten, no para humillarles. Pero es importante que la gente les digamos a las personas las cosas buenas que tienen, para que mejore su autoestima. Yo les digo a los padres y a los educadores que si dicen las cosas positivas que tienen los jóvenes, es como una gota que riega su autoestima y hace crecer la autoestima. El riego gota a gota es mejor que el manguerazo y que el baldazo. Una cosa positiva hace que esa persona se sienta bien y, por lo tanto, mejora su autoestima, su seguridad en sí misma, su audacia y su valentía en el mundo. Y, por lo tanto, les estamos ayudando a ser felices, porque la felicidad tiene mucho que ver, casi todo tiene que ver con la manera de ser. Y las personas negativas son unos amargados, o acaban siendo unos amargados, y amargan a todo el mundo. Y nadie les va a querer y, por lo tanto, van a ser más desgraciados porque sin cariño no se puede ser feliz. En cambio, los positivos, los que la gente les ha dicho que tienen cosas positivas y les has hecho sentirse bien, pues siguen haciendo eso para que les digan los demás esas cosas positivas y sigan sintiéndose bien y sean felices y hagan felices a los demás. Porque la gente tiene el deseo de hacer sentir bien a los demás. Pero para eso tienen que sentirse bien. Entonces, volvemos un poco atrás. Es importante eso, pensar en positivo, hablar en positivo y evitar las quejas, los lamentos, las críticas. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que quejarse? Si uno se queja, no se queja de lo positivo, se queja de lo negativo, pero entonces se está quejando de lo negativo y está poniendo lo negativo y la gente entonces ve lo negativo y entonces al ver lo negativo se siente negativo. Entonces vamos como contaminando. No contaminamos el COVID, contaminamos el negativismo, porque hacemos a los demás que vean lo negativo, de ellos o del mundo, con el deseo de que se sientan mal, como nos sentimos nosotros mal. Y entonces, y hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por ver las cosas positivas de uno mismo. Para ser feliz hace falta cariño, el cariño de los demás, pero el cariño de uno mismo, quererse a uno mismo. El mandamiento dice querer al prójimo como a uno mismo, quererse a uno mismo, pero es difícil quererse a uno mismo si uno no ve lo positivo, si uno no ve cosas buenas en sí mismo. Si uno está todo el día viendo lo que le falta para ser perfecto, ideal, no ve lo positivo, solo ve lo que le falta para ser perfecto, ideal. Porque cuando sea perfecto, ideal, todo el mundo me querrá y seré feliz. Pero es que nunca vamos a ser perfectos ideales. Eso es pelear por un fracaso anunciado. Entonces hay que ver lo positivo. Y nos tienen que hacer ver los demás lo positivo. Y nosotros tenemos que ver lo positivo. Porque si vemos lo positivo, nos vamos a sentir positivos. Y si nos sentimos positivos, vamos a hablar el positivo. Y es necesario tener ese hábito de buscar las cosas positivas, de cómo nos sentimos bien y por qué nos sentimos bien. Y decirles a los demás que nos hemos sentido bien. Y entonces los demás nos dirán que cuándo se han sentido bien. Y nos iremos transmitiendo positividad, ¿no? Es decir, yo le digo a los pacientes, ¿no?, que les cuesta mucho hablar de su intimidad, sobre todo de la afectividad, que es una de las cosas más íntimas, ¿no? ¿Por qué no dices a las personas que te quieres cuando te hacen sentir bien? Diles cuando te hacen sentir bien. Diles que les quieres. ¿Cómo se va a sentir tu madre si le dice que le quieres mucho? Muy bien. ¿Y por qué no se lo dices? No saben por qué no se lo dicen.
Y no se lo dicen porque se sienten raros, les da vergüenza, se sienten incómodos porque no están habituados a hacerlo, y entonces extrañeza, rareza, incomodidad. Y no quieren sentirse mal un poquito para que su madre se sienta bien. Pero qué fácil es hacer sentir bien a una madre diciéndole, mamá, te quiero mucho. Si además le dices, mamá, te quiero mucho porque eres maravillosa, y estoy yo en una campaña de que no se pierda la palabra maravillosa. Nadie usa la palabra maravillosa, casi nadie, ¿no? Y no cuesta nada y hace sentirse muy bien. Maravillosa no significa perfecta ni ideal, no es un problema de cantidad, es un problema de cualidad. Los seres humanos somos maravillosos, mucho más maravillosos que un árbol, que un perro, de estos que todo el mundo, mira qué perro, y van presumiendo de perro, ¿no? Que está muy bien, pero es que el ser humano es mucho más que un perro, es más que un árbol, más que un pájaro, más que una ave rapaz de estas en extinción, ¿no? Es maravilloso. Entonces, mamá, te quiero mucho porque eres maravilloso. Fernando, yo creo que acabas de ofender a los animalistas, ¿eh? Tendrás que pedir disculpas. No, simplemente, no digo que los animales están hechos, son maravillosos, pero el ser humano es mucho más maravilloso porque puede pensar, porque puede amar, porque puede sonreír. El ser humano es una... Pero estamos a veces haciendo lo negativo y lo estamos destruyendo, ¿no? Entonces, decirle y que los padres digan a sus hijos, hijo mío, me siento orgulloso de ti. ¿Cómo se sentiría un hijo si su padre le dice, si su padre, que le cuesta mucho más a los padres, a los hombres, decir sus sentimientos, ¿no? Hijo mío, me siento, es un sentimiento orgulloso de ti, por tal cosa que has hecho. A no decir en general, por tal cosa. Pues su hijo se sentirá muy bien, mejorará su autoestima, ¿no? O que una madre le diga a su hija, hija mía, siento admiración por tu generosidad con tus amigas, o siento admiración por tu bondad con tus hermanos, ¿no? Sentir admiración es positivo, sentir orgullo es positivo, sentir cariño. Eso son palabras que hacen sentir muy bien a los demás. O decirle a una persona, tienes unos ojos preciosos, ¿no? O tienes una sonrisa maravillosa, ¿no? O eres una persona muy generosa por cómo prestas ayuda a tus compañeros de la universidad, etcétera, ¿no? Cómo estás siempre disponible, cómo prestas tus apuntes, cómo estás dispuesta a responder sus dudas. Decirle a la gente cosas que les hagan sentirse bien. Eso nos hace bien. Pero es importante empezar por uno mismo. Hay que decirse a sí mismo las cosas positivas que uno tiene. Para sentirse bien. El diálogo con uno mismo tiene que ser positivo para que luego el diálogo con los demás sea positivo. El otro día me decía un paciente que tiene dificultades para comunicarse con los demás, que es fácil que entre en conflicto con los demás. Y me dice, ¿qué puedo hacer para cambiar? Y yo le dije, no lo sé, es decir, ya veremos, pero muchas de las razones por las que una persona no se comunica bien con los demás es porque no se comunica bien consigo mismo, dentro de sí mismo, entre cabeza y corazón, que está en conflicto siempre entre cabeza y corazón. Y una de las razones por las que uno es negativo con los demás y trata mal a los demás es porque se trata a sí mismo mal, porque piensa mal de sí mismo, porque se siente mal habitualmente, porque se echa en cara que no ha hecho no sé qué, que debería haber hecho no sé cuántos, que no tendría que haber hecho no sé qué, y todo el día echándose broncas a sí mismos, ¿no? Luego no es extraño que eche broncas a los demás, ¿eh? Entonces, la positividad empieza por uno mismo. La buena comunicación empieza por uno mismo, para luego poder comunicarse bien con los demás y hacer sentirse bien a los demás, que es magia blanca, y no hacer sentir mal a los demás. Entonces, las personas que se hacen sentir bien siempre tienen gente alrededor que les acompañe, que les quiere. Los que hacen sentir mal, la gente se marcha porque no quieren sentirse mal y se quedan solos y nadie les quiere y son unos pobres desgraciados, son unas personas amargadas y frustradas. Y sobre la comunicación con uno mismo, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para, al mismo tiempo que tenemos que ser, creo yo, conscientes de nuestros defectos y tratar de corregirlos, pero hacerlo de manera correcta y sin ofuscarnos, ¿no? Pero tampoco tenemos que ignorar los defectos o que pasar de todo, ¿no? Digamos que tenemos que corregir, detectar lo que está mal, pero hacerlo de forma positiva, ¿no? Sí, bueno, sí, pero me viene a la cabeza, ¿no? Que es verdad que hay que corregir los defectos, pero ojo, que hoy se ha puesto muy de moda
el ser perfectos fuera, como profesional, como físicamente o como socialmente, el tener perfección externa, ¿no? Y entonces, como no me he llevado bien con esta persona, o he discutido con esa persona, o ya me amargo conmigo mismo, me siento mal conmigo mismo, ¿no? O porque no me ha salido tal un examen bien, ya me pongo triste, y me empiezo a dar vueltas a que soy un fracasado, me siento fracasado, etc. Ojo, que estamos aquí en esta vida para ser felices, no para ser triunfadores. Y si uno mete la pata fuera y tiene un error fuera en algo que ha hecho, en una cosa material, en un trabajo, en una relación social, en un deporte, pero lo lleva bien. Si uno pierde en un partido de pádel y lo lleva bien, ha tenido un éxito por dentro y se puede sentir orgulloso, ¿eh? Y si uno está viendo un partido de fútbol de su equipo, de su selección, y va perdiendo, no sé cuántos, y no empieza a insultar a los jugadores, y no empieza a insultar al árbitro con otras personas, pues da ejemplo de ser una persona contenida, una persona que sabe tolerar la frustración de la derrota, y por lo tanto está teniendo un éxito dentro, y se sentirá bien consigo mismo, porque sabe encajar las derrotas, los fracasos y los errores, que son muy frecuentes, porque antes de hacer las cosas bien, primero hay que hacer las cosas mal. Pero hay que llevarlo bien. El éxito de dentro hace a las personas positivas, no solo el éxito de fuera. El éxito de fuera es muy pasajero, muy cambiante, y entonces va a hacer que el mundo interior sea muy cambiante, que se pase una especie de montaña rusa, de sentirse bien, sentirse mal continuamente. En cambio, si uno comete errores fuera o tiene problemas de relación con los demás, pero lo lleva bien, si a uno le critican, si a uno le insultan y se mantiene y no insulta al otro, sino que calla. Dicen que el refrán que no hay peor desprecio que no hacer aprecio. Callar. El silencio hace más daño que las palabras negativas. Aprender a callar, ¿no? Y yo sí digo un refrán, es capital cuando uno está enfadado, no hablar, porque todo lo que se dice cuando uno está enfadado va a hacer daño a alguien y uno se va a arrepentir después, se va a sentir mal después. Callar. Pero para callar, cuando uno está enfadado, hace falta una gran voluntad, desarrollado un hábito de callar, para no hacer sentir mal a los demás cuando uno le han hecho sentir mal. Eso indica un autodominio, un autocontrol admirable, que además puede llevar a la otra persona a que seamos modelos para ellos y nos imiten. Y entonces dejemos de hacernos daño, dejemos la violencia social verbal, de las críticas, de las murmuraciones, de las difamaciones, de las continuas, como se ve en la política, ¿no? ¿Por qué no puede decir un político de un partido a otro? Muy bien, eso está muy bien, se lo agradezco, porque esa medida va a ayudar a mucha gente, muchos ciudadanos de mi país. ¿Por qué no podemos reconocer que los demás hacen las cosas bien? Cuando las hacen bien, en vez de estar siempre viendo lo negativo y diciendo lo negativo, ¿por qué no podemos ser positivos? Ellos también luego serán positivos nosotros y los ciudadanos verán ejemplos de positividad y de ayuda y de cooperación y de diálogo positivo y no de crítica continua, que lleva luego a los ciudadanos a criticarse entre sí y a pegarse entre sí. Bueno, no sé si he puesto mucha pasión en esta defensa. No, magnífico. Yo, de hecho, me doy cuenta, siendo autocrítico, yo lo soy, que tengo que aplicar esto y sobre todo a la gente, a mi audiencia, que creo que todos tenemos un perfil muy crítico en este sentido. Tenemos que escuchar estas palabras porque sin duda es verdad. Y sobre todo lo veo en las redes sociales, que es como un volcán de negativismo. Veis todos los comentarios, toda la gente suelta lo primero que le pasa por la cabeza. ¿Ves? Hay mucha frustración y, vamos, ojalá que aprendamos un poco a hacer esto que estás diciendo. Yo remarcaría, es decir, se puede decir a veces lo negativo para avisar e informar, pero no usar lo negativo para hacer daño a los demás. Informar, esto es así, ha habido un terremoto y ha habido muertos, ya está. Pero no voy a decir, ha habido un terremoto porque los políticos de ese país no han podido... ¿Por qué voy a utilizar lo negativo para hacer daño? ¿Y por qué voy a decir lo negativo cuando no viene a cuento?
Pues si no viene a cuento, no viene a cuento. Solo cuando es importante decir lo negativo, para prevenir riesgos a las personas. Pero si no, ¿para qué voy a hablar? ¿Por qué no hablo positivo? ¿Por qué las películas, todas las películas, siempre hay muertes, violencia y siempre hay corrupción y engaño? ¿Y por qué todas las películas y las series son cosas negativas? ¿Por qué no se ponen cosas bonitas? Muy bien, Fernando. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias.